En la siguiente sección hablaremos de la clasificación de las empresas para estos efectos, que es la determinación de la prima del seguro de riesgo de trabajo. Cuando iniciemos una actividad o un cambio de giro, las empresas al inscribirse por primera vez o al cambiar de actividad deben de cubrir la prima media de clase conforme a la siguiente tabla que vienen 5 clases. Esta parte en la página 36 ponemos un cuadrito de cómo están la clasificación en las que deben de entrar cada una de las empresas de acuerdo a la actividad o giro que desempeña. Como es la clase 1 hasta la clase 5, quiere decir que es dependiendo al riesgo de la actividad que está desempeñando o la sustancia económica o en este caso la actividad eh, la actividad fiscal, digámoslo así, que tiene la empresa. Por ejemplo, no es lo mismo, no se le va a dar la misma clase a un despacho, a una empresa de comercio, a una de fabricación, a una de minería, ya que el riesgo en este caso pues es mayor o es más alto en el desempeño de las actividades de los trabajadores. Entonces, en este cuadrito, como viene en este material que lo menciona el artículo 73 de la Ley del Seguro Social y el 24 del reglamento del IMSS, viene por cada una de las clases y nos da unos porcientos para efectos de la prima media que se tiene que utilizar. Posteriormente, esa prima media cada año se debe de calcular por los incidentes o enfermedades o riesgo de trabajo que hubo para efectos de cuánto le correspondería la prima de riesgo al siguiente año, pero como prima media partimos de estos porcentajes que vienen en este cuadrito dependiendo a cada una de las clases. También aquí nos dice que se aplicará la prima media cuando el cambio de actividad sea por sentencia definitiva o por disposición de la ley. En este caso lo menciona el artículo 18 del reglamento del Instituto Mexicano de Seguro Social. Los formatos de inscripción de las empresas y modificaciones en el seguro de riesgo de trabajo son el aviso de registro patronal, personas morales en el régimen obligatorio, y el aviso de modificación de las empresas para el seguro de riesgo de trabajo. Y estos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 2010. También, si el IMSS estima que lo manifestado por el patrón no se ajusta a lo señalado, hará la rectificación que proceda en los términos del artículo 29 y 30 del presente reglamento y lo comunicará al patrón, quedando este sujeto al pago de las cuotas conforme a la notificación, de acuerdo o con base en el artículo 22 del reglamento. En caso de que el patrón no manifieste la clase y fracción en que deba quedar ubicado, el IMSS lo clasificará de oficio y se le informará con base al artículo 23 del reglamento. Esto quiere decir que por alguna situación el patrón presenta el aviso y por alguna situación omitió el riesgo o alguna actividad en la cual no era la correcta, entonces el IMSS siempre le va a rectificar o le va a mandar una rectificación diciendo: esta no era tu clase era esta, por lo tanto tu prima de riesgo pues es tanto. Por eso es importante de tener siempre el panorama completo de la actividad y el riesgo, eh, analizando, evaluando la clase y fracción de la actividad que le corresponda o el catálogo de actividades que viene en el mismo ley y reglamento que le puede aplicar o le corresponda a cada una de las empresas. Lo que hablábamos en el catálogo de actividades con base en el artículo 20 y 196 del reglamento, el patrón debe de autoclasificarse conforme a esas actividades establecidas en el artículo antes comentado, y cuando no se encuentre de forma específica su actividad, debe proceder a determinar su clasificación considerando la analogía o similitud con la actividad, los procesos de trabajo y los riesgos.
Para efectos de establecer y mantener actualizado el catálogo de actividades, el instituto podrá revisar la solicitud expresa de los patrones por conducto de sus representantes ante el Consejo Técnico con base en los estudios técnicos o actuariales del IMSS, como lo menciona el artículo 31 de nuestro reglamento. Para efectos de fijar por primera vez la clase o en su caso por cambios de actividad, si la empresa ejerce varias actividades o tiene varios centros de trabajo en una misma jurisdicción municipal o en el Distrito Federal, se tendrá una sola clasificación por todos y por tanto una misma prima de riesgo. Si se tienen varios centros de trabajo en diferentes municipios o en el Distrito Federal, podrán agrupar o se podrán agrupar por municipio y se asignará una clase y prima por cada unidad municipal y por el Distrito Federal, así como un registro patronal. Esto con base al artículo 26 del reglamento. Cuando así lo solicite el patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social, un registro patronal único que sustituya los registros con que venía operando, solo si todos los registros que se sustituyen tienen la misma fracción y clase. La empresa debe de clasificarse en dicha fracción y clase, y en el caso contrario la empresa será clasificada en el grupo económico, fracción y clase atendiendo la actividad a la que se dedique en los términos del catálogo de actividades. Para esto hay una formulita que viene en la página 40 de nuestro material, donde dice que la prima de riesgo de trabajo por el total del salario base de cotización de los trabajadores comprendidos en el mismo, y en la siguiente nos dice que se deben de sumar todos los productos obtenidos del punto anterior. También nos viene un cuadrito en la fórmula cómo debemos obtenerlo, que es la suma de los productos entre la suma de los salarios base de cotización del total de los trabajadores de todos los registros, y eso nos dará la prima de riesgo de trabajo de patronal único. La prima así obtenida se aplicará al registro patronal único y esta estará vigente hasta que entre en vigor la prima derivada de la revisión anual de la siniestralidad con base al artículo 32 del reglamento. Existen ciertas obligaciones patronales por cambio o aumento de actividades, que nos los menciona el artículo 28 en los párrafos 1 y 2 del reglamento. Nos menciona que los patrones inscritos estarán obligados a determinar e informar la clase, fracción y prima que corresponde de acuerdo a la ley y al reglamento en los siguientes casos: comunicar al patrón el cambio de actividades o incorporar nuevas actividades, la compra de activos, así como cualquier acto de enajenación, arrendamiento, comodato o fideicomiso traslativo. También por el cambio de domicilio, sustitución patronal, fusión y escisión. El instituto validará o rectificará la clase, fracción y prima que señale el patrón, y en el caso de omisión los va a determinar por oficio. La nueva clase se fijará conforme a las actividades de la empresa. Por ello es importante que al momento de constituirse, al momento de registrarse, la empresa sepa exactamente o tenga bien definido cuál es la actividad del cambio o la actividad por ese aumento de actividades, valga la redundancia. ¿Qué reglas son aplicables a la prima al cambiar las clases? Si el cambio de clase se produce por cualquiera de los supuestos señalados en el inciso anterior, la empresa debe colocarse en la prima media de su nueva clase, con la cual cubrirá las cuotas de riesgo de trabajo hasta el mes de febrero, inclusive al año siguiente aquel que cumpla un año natural completo en su nueva clase, atendiendo como tal del 1 de enero al 31 de diciembre. Si ocurriera un cambio de clase después de iniciado este periodo, permanecerá en la prima media que le corresponde a la nueva clase, y la modificación de dicha prima solo computará la siniestralidad del periodo anual siguiente. Es importante que tengamos presente que estas primas de riesgo se enteran en el mes de febrero y se utilizan
en el periodo de marzo a febrero de ese año y el siguiente, pero para efectos de determinarlo se debe de considerar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior. El mismo procedimiento señalado en el párrafo precedente se seguirá con respecto al patrón que se inscriba por primera vez ya iniciado el periodo. En el caso de cambio de domicilio patronal que no aplique modificación a la clase, continuará con la misma prima de riesgo de trabajo, y si la sustitución patronal no aplica el cambio de actividad, continuará con la misma prima de riesgo de trabajo. Las reglas aplicables para efectos de la fusión, con base a lo que nos menciona la página 45 de nuestro material, es que si la empresa fusionante será la responsable de proporcionar la información relativa a los riesgos de trabajos terminados previo a la fusión. También cuando la fusión no implique cambio de clase y fusionada y fusionante tuvieran primas diferentes, las cuotas deberán liquidarse con base en los casos concretos del riesgo de trabajo terminados en el último periodo anual de la fusionante y la fusionada, y se fijará la nueva prima conforme al artículo 38 del reglamento, debiéndose comparar con la prima que tenía la empresa fusionante. Entonces, la prima así determinada persistirá hasta el último día del mes de febrero posterior a la fusión. Y por último, los casos de riesgo de trabajo terminados de la fusionada y fusionante que se presenten hasta completar el periodo de cómputo servirán de base para el cálculo de la prima a cubrir con base en el artículo 32 del reglamento. Para efectos de la escisión, si la empresa escindente se extingue, deberá darse de baja, y las empresas escindidas se ubicarán en la prima media de la clase que le corresponda hasta que haya completado el periodo anual del 1 de enero al 31 de diciembre. Cuando la empresa escindente no desaparezca y no cambie de actividad, continuará con la misma clasificación. Las empresas escindidas se ubicarán en la prima media de la clase que le corresponda hasta que hayan completado un periodo anual del 1 de enero al 31 de diciembre. Para efectos de baja y otras circunstancias, en los casos de que un patrón haya efectuado la determinación de prima y presente avisos de baja de su registro ante el instituto y posteriormente presente aviso de alta en la misma actividad, continuará cubriendo las cuotas con la clase y prima que tenía asignada al momento de la baja, siempre y cuando no hubiese transcurrido un lapso mayor de 6 meses dentro del periodo que rija dicha determinación. En el caso de que excedan el límite de los 6 meses, se asignará la prima media de la clase que le corresponda, lo que habíamos visto en el cuadrito anterior, clase 1, clase 2, clase 3, esa prima media, una vez que excedan los 6 meses, vuelve a ocuparse desde un inicio. Y para el periodo subsecuente realizarán una nueva determinación. Si el lapso transcurrido entre la baja y la nueva alta es de 6 meses o menos, en caso contrario, la empresa continuará con la prima media de la clase en que venía cotizando. También cuando el patrón deje de tener trabajadores durante más de 6 meses y no haya comunicado la baja patronal, al reanudar la relación obrero-patronal, será colocado en la prima media de la clase que corresponde a su actividad. Y si el periodo fuera de 6 meses o menos, será colocado en la prima que venía cubriendo sus cuotas, siempre y cuando conserve la misma actividad. Por lo cual, pues siempre es recomendable el trabajador les dé de baja o se dé de baja y analice si esa baja qué consecuencias o qué repercusión va a tener adelante, porque si lo vuelve a generar o la vuelve a abrir, se tiene que ver en los meses que no puedan ser mayores o menores a esos 6 meses. Por lo tanto, estará ocupando lo que nos dice en el párrafo, que será colocada la prima media en la que corresponde a su actividad, o en su caso, la que ya venía utilizando anteriormente. Para efectos de suspensión temporal de actividades, no implica cambio de clase, ya sea parcial o total.
El patrón registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que posteriormente solicite otro registro con distinta actividad que no contribuya a la realización de los fines de la primera, se clasificará con independencia de aquella, cualquiera que sea la localización geográfica del centro de trabajo. El patrón que realice en forma esporádica la ampliación, remodelación o construcción en sus instalaciones se clasificará con independencia de su actividad declarada. Las personas físicas y morales que mediante un contrato de prestación de servicios realicen trabajos con elementos propios en otros centros de trabajo serán clasificadas de acuerdo a la actividad más riesgosa que desarrollen sus trabajadores de conformidad con el catálogo de actividades de este reglamento. En caso de la rectificación de la clasificación de empresa por parte del IMSS, se estará lo siguiente: cuando la información proporcionada por el patrón no cumpla con los requisitos del reglamento, esta rectificación que hace el instituto surtirá efecto a partir de la fecha inicial de registro, o en su caso la omisión o precisión de las declaraciones a la fecha en la que surtirá efecto la rectificación será en función de las pruebas y por cambios de actividades, la incorporación de nuevas actividades, cambio de domicilio, sustitución patronal, fusión y escisión, con base al artículo 28 del reglamento, con efectos a partir de la fecha en que ocurrió el hecho generador del cambio. En la rectificación de la clasificación, esta puede ser por clasificación inicial a solicitud del patrón, surtiendo efectos a partir de la fecha de inicio del patrón o derivado de un dictamen de contador público certificado o autorizado, y la fecha de la rectificación será la que corresponda a la entrega de los resultados al instituto, o por cualquier otro cambio de fracción, actividad o cualquier por disposición de la ley de este reglamento o sentencia definitiva surtiendo efectos a partir de la vigencia de las disposiciones.